Hola, estamos en nuestra semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el capítulo 2 del libro de Marcos, del verso del 1 hasta el 17. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos 16 y 17. Vayamos a nuestras citas. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. En el verso número 1 nos habla que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días. Recordemos que el día de ayer leíamos que después de sanar a un leproso, él le dejó instrucciones, pero no las cumplió él, el leproso. Y entonces Jesús ya no podía entrar a la ciudad abiertamente. Se quedaba fuera en lugares desiertos. Así que aquí vemos que habían pasado algún tiempo, algunos días, y él ya puede entrar. Que se da a conocer esta noticia y que la casa estaba llena, por así de llamarlo de alguna forma. En el verso 3 y 4 podemos ver que un grupo de amigos tenían un amigo en común que era paralítico, y que ellos decidieron llevarlo frente a Jesús para que lo sanara. Pero por la multitud que había en la puerta, ellos no podían entrar frente a Jesús. Entonces idearon subirlo al techo y bajarlo por el techo para que Jesús pudiera verlo
y pudiera sanarlo. Vemos dos cosas importantes aquí. Bueno, uno, recordemos que los techos en aquel entonces no se hacían como se hacen hoy. Eran de palmera y eran un poco más manejables que lo que es hoy. Entonces, no es que fuera fácil, pero no era tan pesado como pudiera haber sido. Y es por eso que ellos logran mover el techo y bajar a su amigo paralítico frente a Jesús. Una de las cosas que nosotros vemos aquí es la fe que tenían estos amigos, esta fe que tenían en Jesús de que Él podía sanar a su amigo. Y otra de las cosas que vemos aquí es esa disposición de estos amigos de hacer lo que tuvieran que hacer para llevar a su amigo. También vemos nosotros que había algunos de los escribas que estaban ahí sentados y nos dice que ellos cavilaban en sus corazones. Y era algo así como que ellos se preguntaban dentro de sí, ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y era como que ellos trataban de cuestionar lo que Él hacía. Y recordemos una cosa, solo una persona que tiene la autoridad puede dar las cosas porque le pertenecen. Y una persona que no tiene esta autoridad no puede darlo. Entonces esto es importante porque al presentarse este amigo paralítico frente a él, solo la persona que tenía la autoridad podía darle la autoridad de sanar. Y eso fue lo que hizo. Y aunque Jesús sabía que estos escribas cavilaban en sus corazones, él antes de darle esta sanidad a este muchacho y de darle esta salvación también, Él les dice que ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete. Y era como decirle que Él sabía lo que ellos estaban pensando y era una forma de que ellos pensaran que Él tenía la autoridad. Recordemos una cosa, cuando Juan el Bautista vino a predicar antes de que fuera detenido y llevado encarcelado, antes de que empezara el ministerio, Jesús, la prédica que Juan el Bautista estaba diciendo, muchos años antes ya se había profetizado. Lo leemos en el libro de Isaías, lo leemos en el libro de Malaquías y lo leímos aquí al empezar este libro, y vemos que ellos estaban esperando a este Mesías, y estos escribas que eran conocedores de la palabra, que eran conocedores de la ley, no lograron ver que a la persona que tenían enfrente era el Hijo de Dios, era ese Mesías que ellos estaban esperando. En cambio, si ellos cuestionan lo que Jesús estaba haciendo, por eso Jesús le dice al paralítico que para que él supiera que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y con esa autoridad con lo que lo estaba haciendo, él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos. De manera que aquí, el Hijo de Dios estaba glorificando a Dios. Los versos del 13 al 17, nosotros vemos que dice que iba pasando, después de volver a salir al mar, toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
y sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo que lo siguiera, y Leví se paró y lo siguió. Y vemos que Leví era publicano, y bueno, publicano quiere decir, es esa persona que se dedicaba a cobrar impuestos para los romanos. Era israelí, pero cobraba impuestos para los romanos. Una de las cosas que los israelitas pensaban que era un insulto o era una falta, era cobrarle impuestos sobre la propiedad. Y vemos que aquí los publicanos lo hacían, y lo hacían y cobraban impuestos por muchas cosas. Pero vemos que el publicano, el israelita, era aquella persona que tenía dinero. Así que esta persona pagaba los impuestos. Primeramente se los pagaba a Roma, y después él se encargaba de ir y recaudar este dinero que había pagado, pero no cobraba eso, cobraba mucho más. Y no era él precisamente el que iba y lo hacía. Tenía personas que se encargaban de eso. Sabemos que los israelitas, ellos no podían decir, no voy a pagar esto, porque los publicanos estaban respaldados por Roma y estaban respaldados también por el ejército, así que ellos eran obligados a tener que pagarlo. Vemos también nosotros que dice que Jesús estaba con sus discípulos, con Leví y con otros publicanos y otras personas a las que los escribas y fariseos llamaban pecadores. Y vemos que ellos cuestionan que Él esté sentado a la mesa, comiendo, compartiendo con ellos, y hacen referencia a los publicanos y pecadores. Y también nos habla de que Jesús les hace saber que Él no está viendo la condición de la persona, sino que está viendo su corazón, está viendo su necesidad espiritual, está viendo su necesidad quizás física si está enferma. Y eso era lo que estaba Jesús tratando en esa mesa. Estaba trayendo mensaje de salvación a esas personas que quizás ellos los ven como pecadores, pero que ellos están enfermos, que ellos necesitan de esta ayuda. El estudio del día de hoy nos hace reflexionar en esto, en que a veces somos muy legalistas y debemos de tener este sentir que tiene Jesús de acercarse a estas personas que necesitan este mensaje, de acercarse a esos pecadores, a esos publicanos que necesitan escuchar la verdad. En Juan nos dice que solo hay un camino, una verdad, una vida para llegar al Padre, y es a través de Jesucristo. Y esto es lo que nos está exhortando el estudio el día de hoy. Dedicar ese camino, esa verdad, esa vida, que solo es a través de Jesucristo. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Su firma dice: a los pies de Jesucristo, Janet Olivares de Gaviria. En este pasaje vemos dos eventos diferentes. Jesús sana a un paralítico y Jesús come con publicanos y pecadores. Es de notar que en las dos situaciones los escribas y fariseos critican las acciones del Señor Jesús. Recordemos que los fariseos eran una secta religiosa de judíos que exigían la obediencia a la ley, y los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley. Jesús estaba comiendo con publicanos, recaudadores de impuestos, y pecadores en casa de Leví, quien es el mismo Mateo, el evangelista, al cual Jesús le había invitado a seguirle. Me encanta y me anima el hecho de que Mateo hiciera una reunión en su casa para presentar a Jesús. Los escribas y fariseos preguntaban a los discípulos: ¿por qué Jesús come con semejante gente? Jesús los oyó y les da una respuesta contundente: los sanos no tienen necesidad
de médico, sino los enfermos. Las palabras de Jesús no pudieron ser más precisas, pues, quien sintiéndose sano va al médico. Solo los enfermos lo hacen, y eso era lo que estaban haciendo las personas en aquella reunión, acudiendo al médico Jesús, quien podía sanarlos de las enfermedades del pecado. Jesús también les dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos y escribas se sentían los más justos por ser maestros de la ley. Por eso no sentían la necesidad de buscarle ni seguirle. Pero Jesús nos deja claro que no hay justos ni aún uno, como dice su palabra en Salmo 14, versos 1 al 4. Y en Romanos 3, del verso 10, esto significa que todos necesitamos de Jesús para ser sanados del pecado y así heredar la vida eterna. El Señor nos enseña que Él atiende a todo aquel que quiera escucharle y seguirle, sin importar su condición, sea pobre, rico, intelectual o no, etc. Solo debemos reconocer que somos pecadores y por lo tanto tenemos la necesidad de acudir a Él. Maravilloso es el Señor Jesús. Sigamos su ejemplo. Aprovechemos cualquier reunión para exponer la palabra de Dios, sin importar quién son o si nos critican. Demos a conocer a Jesús como el único que pagó en la cruz el precio por el pecado y que resucitó para darnos la vida eterna. Gracias, amado Jesús, por buscarme y sanarme de la enfermedad del pecado y regalarme la salvación. En el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.